Bienvenidas y bienvenidos. Estamos iniciando esta segunda parte acerca del tema de la naturaleza humana de Cristo. Hemos de estudiar el término semejante. Vamos a ver que no hace alusión a una totalidad en absoluto. Hay un término griego para esto, para cuando se quiere hablar de la igualdad plena, total, y vamos a verificar en esta ocasión el sustantivo en griego semejante o semejanza. Aquí tengo en pantalla algunos modos en que se escribe semejante o semejanza en algunos textos que vamos a estar estudiando a continuación. Homoiomati, homoiomata, homoioteta. Y vamos a estar revisando la lista donde aparece de esta manera el sustantivo, ya sea en dativo, en nominativo, en acusativo, según su contexto gramatical. Y vamos a revisar entonces aquí en pantalla de lo que vamos a estar viendo, pasajes que van a ser revisados aquí en esta oportunidad de tal forma que todos podamos estar notando paso a paso de lo que estamos estudiando aquí y el significado contextualmente para entender bien el término semejanza o semejante. Aquí en Romanos 8:3 vamos a leer lo siguiente. Es uno de los versículos que más se usa dentro del tema de la naturaleza humana de Cristo. Y dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, aquí está el término semejanza, en, en griego aparece de esta manera, voy a ponértelo aquí en pantalla para que lo veamos juntos. Vamos a ver que aparece aquí homoiomati, sustantivo en dativo, singular neutro, y se traduce semejanza precisamente. Es de lo que tengo en pantalla, una de las formas eh, que tengo allí en lo que es la presentación de fondo de pantalla. Entonces, vamos a anotar el pasaje como lo estamos leyendo aquí, que dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que vamos a estudiar este pasaje, entre otros, específicamente esta frase, en semejanza de carne de pecado. También vamos a notar en Filipenses, otro de los pasajes más usados dentro del tema de la naturaleza de Cristo. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a notar la frase aquí, hecho semejante a los hombres, que aparece el término semejante, ¿sí? Y lo vamos a verificar juntos en esta oportunidad. En griego aparece aquí, a la izquierda en la pantalla, la parte de abajo, homoiomati, sustantivo dativo. Entonces se traduce así, semejanza. Aquí lo puedes notar, mira, lo estoy coloreando. Entonces estamos notando tanto Romanos 8:3 como Filipenses 2:7 y ahora vamos a pasar a Hebreos, la carta a los Hebreos,
en este capítulo, que es el capítulo 4 y el versículo 15, Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Otro texto muy usado en el tema de la naturaleza humana de Cristo. Y vamos a estudiar específicamente en esta frase, tentado, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hay quienes le dan el énfasis a este pasaje de acuerdo a muchos materiales que he estudiado y he escuchado también en temáticas de audio-video, que le dan fuerza a esta parte, fue tentado en todo. Sin embargo, se termina esa fuerza de análisis o se hace ver de forma diferente de lo que indica el término semejanza cuando se llega aquí, según nuestra semejanza, se le da el poder semántico o de significado de igualdad absoluta. Y vamos a notar que dentro del campo de comprensión que nos ofrece el término semejanza, en realidad nos está indicando allí una variable con relación al término igual en griego, que en la siguiente oportunidad de estudio vamos a verificar con atención para poder ver con más amplitud y comprensión la diferencia entre semejanza e igual desde el griego, que no se hace en todos los trabajos que he verificado realmente un estudio como el que estamos haciendo aquí, que vamos a estar desarrollando. Pero lo vamos a hacer en atención a lo que dice el pasaje, que es necesario poderlo entender para poder comprender más allá de lo que se le intenta hacer decir a estos pasajes que estoy leyendo, Romanos 8:3, Filipenses 2:7, Hebreos 4, versículo 15 y otros pasajes donde se bloquea el verdadero significado del campo propio del término semejanza, que aquí en griego es homoióteta, es sustantivo en acusativo, y es semejanza aquí al lado izquierdo de la pantalla, en la parte de abajo. Aquí lo tengo, voy a subirlo un poco más. Aquí está. Semejanza. Tiene un significado propio y lo vamos a estar estudiando a este sustantivo en sus diferentes formas. Entonces, ah, vamos a ir abordando paso a paso ahora, después de revisar estos pasajes, tal como se verifican en la Biblia. Vamos a ir viendo paso a paso en su contexto cada uno de estos pasajes. Vamos a ir en la lista donde aparece en el Nuevo Testamento el término semejanza o semejante, ya sea en singular o en plural, en sus diferentes declinaciones. eh, Vamos a ir notando lo que es el contexto. Por ejemplo, aquí en Romanos 1:23, aquí aparece homoiomati, aquí lo tengo coloreado, semejanza. Entonces, vemos que aparece el término semejanza y vamos a ver de qué se trata el pasaje. Dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, atención, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos al contexto, desde el versículo 21. Dice,
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Este es el tema. Ni le dieron gracias. Habla de gente que fue rebelde a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vean las características, ¿verdad? 23. Y cambiaron la gloria. Ya el término cambiaron nos está anunciando algo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza. Es aquí donde hay que poner atención ahora. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No hay igualdad en lo que es la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso se emplea el término semejanza, ¿sí? Que en griego lo vimos, es homoiomati, este sustantivo en dativo, singular neutro, semejanza. ¿Por qué? Porque se está indicando con este término, con este sustantivo en griego, no una igualdad, sino una desigualdad que hay que entender por el propio tema que se está llevando a cabo. No hay una igualdad, hay una semejanza producto de precisamente el envanecimiento del razonamiento o de los razonamientos de esta gente rebelde, producto de la necedad de ese corazón entenebrecido, porque profesando ser sabios se hicieron necios, de tal forma que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de lo que enlista después, que no hay igualdad, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No hay igualdad en su forma absoluta, normal, llana, definida, no existe. De allí que se empleara por parte del escritor, inspirado del apóstol Pablo, el término semejanza, que en griego es homoiomati, ¿sí? Semejanza. Así que vemos muy claramente que no se está haciendo alusión a una igualdad absoluta, porque no la hay, es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Pablo no estaba envanecido en su razonamiento, no estaba siendo necio de corazón, no estaba entenebrecido su corazón, no profesaba ser sabio, no estaba siendo necio en la descripción que está haciendo aquí de la situación de estas personas que está describiendo. Pablo no cambió la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Él está estableciendo, no hay igualdad. Por eso emplea el término semejanza, como estamos estudiando. Así que el término semejanza no está describiendo igualdad, como sí describe otro término que vamos a estudiar en la siguiente oportunidad de estudio en el tema número 3 de esta serie. Pero semejanza aquí establece por parte de Pablo que no hay una igualdad como tal. Es lo que está haciendo ver a los lectores de la carta el apóstol Pablo. Así que ahora vamos a notar el siguiente texto. Después de haber notado Romanos 1:23,
aquí el término homoiomati, vamos a notar ahora este siguiente pasaje, que es Romanos capítulo 5, versículo 14. Y aquí encontramos también el sustantivo en dativo, homoiomati, semejanza, ¿sí? Y vamos a ver de qué habla el texto. Vamos a localizarlo para leerlo juntos aquí en contexto. Romanos 5:14, para estudiarlo detenidamente. Así que vamos a ver Romanos capítulo 5 y vamos a ir al versículo 14. Aquí lo tengo en pantalla si quieres buscarlo en tu Biblia, en tu ejemplar de la Biblia, pues allí lo notaremos juntos también. Mira, aquí dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí se tradujo de esta forma. Se tradujo así el término, aquí lo tengo, homoiomati, que es semejanza. Aquí en esta traducción al español pusieron, aun en los que no pecaron a la manera de. Aquí desde el griego es a semejanza de. Vamos a anotarlo. Dice aquí, la semejanza de la transgresión. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Sobre la semejanza de la transgresión. Entonces, se hizo aquí esta traducción donde dice a la manera, está diciendo en griego en realidad semejanza, a la semejanza de la transgresión de Adán, es decir, está indicando una diferencia que hay que entenderla de acuerdo al contexto temático en la cual se encuentra esta aplicación del término griego, que es homoiomati, semejanza, la semejanza. Interesante esto que estamos notando. Entonces, vamos a ver qué dice el texto. Una vez localizado ya este sustantivo en griego que significa semejanza, que equivale exactamente a lo que dice esta versión, a la manera o a la semejanza, ¿sí? A la manera o a la semejanza. Allí en el volumen de tu Biblia, si gustas, puedes anotar allí que también, de acuerdo al griego, eh, se le puede dar allí el sentido que es, el cual es semejanza, anotar allí el término, a la semejanza. Aquí pusieron a la manera de la transgresión. Bueno, puedes poner allí a la semejanza. ¿Por qué? Porque es el término que tenemos aquí, homoiomati, que es semejanza. Entonces, para que tengas ahí en tu nota, que también aquí se puede anotar semejanza en esta parte, si tienes tu Biblia por allí y gustas hacer la anotación. Así que vamos a leer el pasaje, el versículo 14, y vamos a ver su contexto. Te recuerdo que estamos ahorita estudiando en Romanos capítulo 5, versículo 14, que dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había
de venir. Cuando dice que no pecaron a la manera de, es no pecaron a la semejanza de la transgresión de Adán. Muy bien, ahora vamos a ver el contexto. Un poco antes podemos ver desde el versículo 12 que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí nos está indicando esta situación de antecedente de la entrada del pecado al mundo por un hombre, o sea, por Adán. Entró y dice el 13 ahora, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, nota aquí la expresión, aún en los que no pecaron. Y hay una diferenciación que se está haciendo acá, ¿lo notas? Se está haciendo una diferencia temática. Dice, aún en los que no pecaron a la manera o a la semejanza, también aquí es así. eh, También encontramos en este pasaje, en, en este pasaje que estamos estudiando aquí, es Romanos capítulo 5 versículo 14. Es lo que tenemos aquí, Romanos 5 14. Y mira cómo dice aquí en Romanos 5 14, está también el término homoiomati. ¿Lo notas? Este sustantivo en dativo, semejanza. Lo vuelvo a colorear para que lo veas conmigo. Aquí está. Homoiomati, semejanza. Pero tradujeron esta parte a la manera, pero entendemos por lo que estamos comprobando que se puede también anotar ahí en la Biblia, física si la tienes, a la semejanza de la transgresión de Adán. Es decir, hay un parecido, pero se está marcando una diferencia, y esa diferencia se nota aquí. Aún en los que no pecaron a la semejanza o a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que ya se está indicando con claridad que hay que entender aquí una diferenciación cuando se dice a la manera o a la semejanza, como dice aquí en este término, en este pasaje, aquí este término en griego, así como lo notamos en Romanos 1:23, homoiomati, que hay clara diferencia que se está marcando por parte de Pablo. Y también con el mismo sentido y fuerza de aplicación eh, temática de diferenciación, al usar homoiomati, se está indicando con toda claridad que hay quienes no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Se está haciendo esa diferencia, lo notas, cuando se usa el término semejante o manera aquí.
semejanza, ¿sí? Como ya lo notamos aquí en el pasaje, semejanza. En Romanos 5:14, y aún hay más, mira, vamos más adelante en el contexto del pasaje, que dice, desde el versículo 14 hacia adelante, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. Notas, está haciendo aquí extensiva la connotación o el significado de diferencia. Ahora se trae aquí a colación esta otra diferencia, pero el don, o sea, el don salvífico, no fue como la transgresión, que es de perdición. ¿Notas la diferencia? El don no fue como. ¿Notas? Que ya se viene marcando una diferencia aquí, en lo que estamos viendo en pantalla, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, es una clara referencia de diferencia indicada por el sustantivo en griego semejanza, que aquí se tradujo en español en esta versión a la manera, y es la Reina Valera revisada en 1960. Así que tenemos esta amplitud de lo que es la diferencia que se tiene que notar por el uso del término homoiomati, que es semejanza. Nos enseña a notar de forma que podamos ver diferencia, una diferenciación específica, motivo por el cual se empleó homoiomati aquí en Romanos 5:14. Dice entonces el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más. ¿Notas la diferencia? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Qué interesante, pero hay más diferenciación todavía. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Qué interesante. Y sigue más todavía este trayecto diferencial que se hace aquí. Hay que saber diferenciar lo que se está tratando acá, el don y la transgresión. Así también, como se establece en el versículo 14, que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, nota la diferencia, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Así que ahí está nuevamente dentro del contexto diferencial o de una diferencia que se marca con el sustantivo semejanza, ¿sí? Como lo vemos aquí en griego, homoiomati. Así que es claramente definida la diferencia que se marca, que se indica por parte de Pablo cuando empleó el sustantivo semejanza. Ahora vamos a notar otro pasaje, que es el que sigue en la lista, Romanos capítulo 6, versículo 5. Y aquí tenemos el término homoiomati también, semejanza. Ahí lo tienes.
Entonces ahora vamos a verlo acá en la Biblia en español. Vamos a estudiar también este pasaje para que podamos estar teniendo el contexto en el uso de aplicación natural del pasaje, sin hacerle decir lo que no dice, yendo a lo que está establecido en el propio pasaje. Así que vamos a notar aquí en esta oportunidad, ahora en este texto, el versículo 5 que dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, atención, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿qué término está usando aquí Pablo? Semejanza. ¿Mm? Y entonces vamos a notar aquí en griego, como ya lo vimos, que está homoiomati, semejanza. Está indicando una diferencia sustancial dentro de el tema que debemos comprender a qué se está refiriendo cuando empleó precisamente el término semejanza. ¿Por qué no empleó el término igual? Porque está tratando precisamente de una situación donde hay que entender diferenciación y hay que estudiar para entender cuál es esa diferenciación, ¿sí? Que está marcada por este uso del término homoiomati en griego. Así que, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Pues ni más ni menos que está hablando del bautismo, de este rito simbólico. Y dice el versículo 3 para el contexto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, note el tema, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, ¿cómo dice? En su muerte? El reconocimiento de la muerte de Cristo se manifiesta cuando somos bautizados por inmersión, que lo aceptamos como nuestro Salvador. Hemos sido bautizados en su muerte. Por supuesto que esto es un acto simbólico, el bautismo, la inmersión completa del cuerpo en la tumba líquida, la sepultura completa del cuerpo. Ese acto, cuando se es ingresado o cuando es ingresada la persona al agua completamente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque, nota la explicación, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Nota la aclaración que está haciendo, muy interesante, porque el tema es el bautismo, este rito simbólico, emblemático, a fin de que como Cristo, y nota aquí el cómo, ya se anuncia aquí una diferenciación, ¿sí? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí hay una comparativa, ¿sí? Producto de el rito del bautismo. En el bautismo se simboliza la muerte, o sea, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En ese acto simbólico se participa de manera simbólica, emblemática, de la muerte
la sepultura y resurrección de Cristo. Así que estamos viendo aquí que se está haciendo esta alusión práctica a esta parte de el simbolismo. Es decir, el simbolismo nos está indicando precisamente una proyección donde se hace alusión a una realidad. ¿Cuál fue la realidad? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora, esa realidad se ejemplifica o se simboliza por parte del creyente cuando accede y se realiza el bautismo. Cuando se bautiza, este rito simbólico representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aquí está entonces notándose esta idea bíblicamente que nos está presentando Pablo, para entonces ahora decir en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, nota el término, semejanza, en la realidad no experimentamos como Cristo experimentó, no en una cruz, no en recibir los pecados de todo el mundo, por el cual fue hecho pecado por nosotros. Así que es claro que con el término semejanza, con este sustantivo griego, semejanza, se está haciendo alusión a que hay que entender con un sentido diferencial, o sea, de diferenciar. Hay que saber diferenciar, porque este término nos está explicando precisamente que sí, se está hablando de un rito y no de algo literal, no una igualdad absoluta dentro del campo literal, sino en forma simbólica. El bautismo indica semejanza de su muerte. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿sí? Aquí tenemos la semejanza, que es este término aquí en griego, la semejanza, homoiomati, es el término que nos tiene ahora aquí en concentración, semejanza, homoiomati, o a la semejanza. En la semejanza hay que entender la diferencia propia del término, de este sustantivo. Así que el rito, por supuesto, será muy diferente de lo que es la realidad que experimentó Jesús en la cruz, en la literalidad, pero simbólicamente se asemeja a su muerte, sepultura y resurrección cuando el creyente experimenta o se realiza en él este rito bautismal. Por eso dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Es lo que estamos indicando. Creemos que hemos de ser resucitados los creyentes en el acto del bautismo. Qué profundo es esto en realidad. Así que, pues tenemos muy claramente que Pablo bien supo por qué empleó el término semejanza. ¿Por qué? Porque está hablando
de un acto simbólico con un gran contenido de significado, pero que al fin y al cabo es una semejanza. El bautismo se asemeja a lo que experimentó Cristo en la cruz, pero no es igual. ¿Se entiende el punto? Vamos a ir ahora a otro pasaje. Ya hemos visto Romanos 1:23, Romanos 5:14, Romanos 6:5 y ahora vamos a notar este otro pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 3, uno de los textos más usados dentro de este tema de la naturaleza humana de Cristo. Aquí está el término, homoiomati. Aquí lo tenemos. Semejanza. Este es sustantivo en dativo también. Entonces, vamos a anotarlo acá en español para verificarlo. Vamos a anotar entonces Romanos, Romanos capítulo 8 y el versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Este es el pasaje que tenemos. Entonces, por lo que ya hemos notado en los tres textos anteriores en la lista que estamos estudiando en el Nuevo Testamento, vemos que también está aquí el término semejanza. Semejanza. ¿Y cuál es la frase que ya te presenté? Te la coloco de nuevo. Es el mismo sustantivo en dativo, homoiomati, del de los otros textos que hemos estado revisando previamente aquí. ¿Lo ves a tu derecha? Homoiomati. Así que mira qué interesante. Homoiomati, semejanza. Así que empleando este término nos está indicando precisa y claramente una diferenciación con relación a la carne de Cristo. ¿Sí? Hay que entender que hay una diferencia en la carne de Cristo, porque eso es lo que se indica cuando Pablo emplea el término semejanza. Hay que entender la diferenciación con relación a lo que se está indicando con el término homoiomati. Muy interesante y claro esto. Pudo haber dicho y no lo hizo simplemente así, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en carne de pecado, pudo haber dicho eso, así nada más, omitiendo el uso del sustantivo semejanza. ¿Para qué ponerlo? Pues precisamente lo puso porque con este sustantivo, semejanza, Pablo quiso que se entienda que hay que entender que existe diferenciación en alguna aplicación con relación a la carne de Cristo, a su humanidad, a su naturaleza humana. Hay que entender algo, ¿sí? Por eso colocó este término precisamente. Entonces, vemos que tanto en Romanos 1:23, homoiomati, nos está indicando una diferencia entre los ofuscados adoradores de falsedades
que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible de hombre y de aves y de reptiles, una clara desigualdad allí. Se está hablando, hay una diferenciación que hay que notar, que ya lo estudiamos también, cuando se hace la diferenciación aquí de que hubo algunos en este pasaje Romanos 5:14, hubo algunos que eh, no pecaron exactamente igual como fue la situación con Adán, que ya lo estudiamos también en Romanos 5:14, se marca una diferencia en el pasaje contextualmente que ya estudiamos y también aquí en este otro texto acerca de el bautismo, que se nos está hablando de una diferenciación en esta semejanza que significa el rito bautismal del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero que es claramente pues un acto simbólico, no sucede igual como ocurrió en la realidad con Cristo. Hay una diferencia temática aquí que nos ofrece el término homoiomati o semejanza, así como en estos pasajes también ocurre en lo que tiene que ver con el empleo del mismo sustantivo temáticamente que se pudo haber dejado afuera si no se quería hacer notar alguna diferencia en la carne o humanidad de Cristo. Pero como se tiene que ver con cuidado cuál es la diferencia que existe en la carne de Cristo en su humanidad con la de los demás seres humanos, debemos ver entonces acá que este término homoiomati o semejanza nos está indicando precisamente que hay que entender que existe una situación diferencial que hay que precisar con mucho cuidado, ¿sí? Porque no se usó el término igual que vamos a estudiar en la siguiente oportunidad, como te comento. Por ahora estamos notando que en Romanos 8:3 está homoiomati, que significa semejanza y que nos está indicando algo allí. Se puso precisamente como un regulador para poder entender con este sustantivo que existe una diferencia que hay que entender cuál es esa diferencia de la carne de Cristo, como vemos aquí en el pasaje, en el versículo 3. Por eso se empleó el término semejanza. Si algunos le han dado el énfasis de plena igualdad, en este estudio estamos notando que no es de esa manera. Para cuando se habla de una plena igualdad, hay otro término que estudiaremos en la siguiente oportunidad. Pero por ahora, notamos que contextualmente, específicamente el término semejanza nos está indicando que se habla de que hay factor diferencial que hay que saber detectar cuidadosamente conforme al contexto temático de cada situación con el cual se enmarca esta situación diferencial por el uso del término semejanza o semejante. Así que, dice el texto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza, ¿sí? Es lo que está haciendo claro el apóstol Pablo. Hay que entender que hay un factor diferencial que hay que detectar, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces vemos esta parte del texto que nos está indicando
precisamente que existe un factor diferencial con relación a la carne de Cristo, la carne de pecado de Cristo. Muy interesante esta aplicación gramatical, este uso del término semejanza que empleó Pablo. Ahora, vamos a pasar a otro pasaje. Vamos a ir a Filipenses 2:7, que aquí está homoiomati, homoiomati, sustantivo dativo. Y vamos a ver de qué habla acá. En la versión en español, vamos a anotar ahora Filipenses. Vamos a anotar en Filipenses capítulo 2, el versículo 7. Filipenses 2, versículo 7. Qué interesante está este tema. Nótalo, dice, hablando del Señor Jesucristo en la kenosis o en su vaciamiento, cuando deja la gloria, el cetro, el trono, cuando deja de recibir la adoración de los ángeles y viene como un ser humano. Dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Y qué dice ahora? Hecho semejante a los hombres. Interesante situación. Así que, ¿qué término aparece aquí donde dice semejante? Hecho semejante a los hombres. Vamos a verlo aquí en el texto griego. Vamos a ver cuál es la expresión o el término. Homoiomati. Ya lo habíamos revisado. Te lo pongo para que lo recuerdes y te relaciones con el término. Semejanza, el mismo que en Romanos 1:23, en Romanos 5:14, en Romanos 6:5, en Romanos 8:3, aparece y en cada ocasión indicando diferenciación en alguna forma, en algún sentido, por el cual se empleó el término homoiomati o semejanza, en este caso, como vamos leyendo en este orden sucesivo, como aparece en el Nuevo Testamento en griego. Así que nota aquí, se está haciendo también una distinción y es interesante, muy interesante, que precisamente aquí en el pasaje que estamos estudiando, Filipenses 2:7, mira lo que vemos acá en el contexto, versículo 5 hacia adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser, ¿qué dice aquí? Igual a Dios. Vamos a estudiar en el tema siguiente el término que viene aquí en griego, igual, que está en contraposición con el término semejante. Cuando habla de la divinidad del Señor Jesucristo, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, porque es igual a Dios. No es semejante, no es semejante, es igual. He visto comentarios que
no aceptan esta diferenciación. Sin embargo, es lo que está planteando el apóstol. Y estamos notando por los ejemplos bíblicos contundentes que sí existe diferenciación, una situación diferencial que hay que detectar cuando se emplea el término semejante, que este término semejante no fue usado aquí, sino que fue empleado el término igual, igual. Y acá, con relación a la humanidad de Cristo, cuando toma forma de siervo, dice hecho semejante, que por lo que venimos estudiando en los otros pasajes, está indicando una situación diferencial que hay que saber comprender. ¿Cuál es? ¿A qué se está refiriendo? Pero con relación a la divinidad del Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él es igual a Dios. Y dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que hay que entender una situación diferencial cuando dice acerca de la humanidad de Cristo en su encarnación, hecho semejante a los hombres. Mucha atención en esto. Te invito a que la tengas conmigo. Mucha atención. Quienes rechazan esta realidad diferencial que nos marca este término semejante, están dejando a un lado la realidad bíblica que nos transmite el apóstol Pablo con el empleo de este sustantivo, precisamente. Así que les invito a rectificar lo que tienen por ahora eh, de rechazo a esta realidad cuando se usa aquí en este pasaje, en Filipenses 2:7, homoiomati, ¿sí? Homoiomati. Podemos ver ah, el versículo anterior para que pueda notar de una vez como un adelanto al tema eh, el término aquí, isa, que es un adjetivo, isa, iguales, es un adjetivo en plural, iguales, en nominativo. Entonces, vemos que iguales es isa. Por lo tanto, vemos que hay un término que con relación a la divinidad del Señor Jesucristo nos está indicando una plena igualdad con Dios. Aquí es absoluta la igualdad en la divinidad, absoluta. Sin embargo, cuando vemos con relación a la humanidad de Cristo, no se usó ese adjetivo, más bien se empleó este sustantivo, homoiomati. No está hablando directamente de una igualdad absoluta en todos los ángulos. Hay algo que debemos comprender, que debemos saber diferenciar con el uso de este sustantivo, homoiomati. ¿Se entiende? Entonces, vemos que también Filipenses 2:7 establece una clara diferencia. Vamos a anotar otros pasajes para concluir. Apocalipsis 9:7, y esto es también muy tremendo, muy, muy claro. Aquí está, mira. Ah, déjame, aquí está en este pasaje. Homoiómata.
este sustantivo en nominativo, es un plural, homoyómata, semejanzas. ¿De qué nos habla Apocalipsis 9:7? Vamos a anotarlo rápidamente. Vamos a buscarlo. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 7. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Entonces nota cómo dice el aspecto en griego, notamos aquí, y las semejanzas, está hablando de esta forma. Entonces cuando leemos el aspecto aquí, nos está haciendo referencia o alusión a las semejanzas, si en realidad es un plural, homoyómata, y las semejanzas, o sea, hay que entender que se está hablando de una forma que hay que ver diferenciación. Hay que entender que hay una diferenciación. En este caso, lo que estamos viendo tiene que ver con que langostas, ¿sí? Dice, el aspecto o las semejanzas de las langostas, o se está hablando de un parecido, no que sea exactamente igual lo que se está describiendo en la realidad. Se está usando simbólicamente el aspecto o las semejanzas de las langostas. Y mira cómo son descritas. Era semejante a caballos preparados para la guerra. Nota, entonces está hablando langostas, semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como, nota, aquí también se diferencia el como, ¿sí? Eh, como coronas de oro. Sus caras, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, ¿sí? Sus dientes eran como de leones. Tenían, dice ahora, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenía colas como los escorpiones y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Así que mira, de lo que está hablando acá, se está indicando una diferencia hay varios factores diferenciales en todo este texto profético, simbólico, ¿sí? Cuando dice el aspecto de las langostas, ya desde aquí viene marcado precisamente por el término aspecto que vemos en griego, es homoyómata, semejanzas. Ya nos está anunciando que hay que entender que hay factores diferenciales que hay que localizar. Interesante este punto. También Juan entendió la fuerza real de este término, homoyómata, semejanzas, que aquí está, es un sustantivo en nominativo. Entonces, vemos que tenemos este término estableciendo precisamente un marco diferencial. ¿Y de qué nos habla esta parte de la profecía? De acuerdo a lo que este servidor ha estudiado y cree, es conforme a la metodología eh, historicista de interpretación profética, de que se está haciendo alusión aquí a los
musulmanes, árabes, sarracenos en sus conquistas históricas, en un primer plano eh, de conquista. Y a estos musulmanes, árabes, sarracenos, se los está describiendo de esta manera diferencial, por supuesto, porque se toma a una clase de langostas como un ejemplo representativo en la descripción de estos ejércitos arábigos. Entonces, claramente el término homoyómata, ¿sí? Está indicando que hay un grado diferencial que hay que comprender. También vemos aquí, por ejemplo, eh, homoioi. Esto ya es ir más a fondo, si me pongo a ver parte por parte. Pero aquí también nota lo que dice semejantes. Y así vamos a encontrar sucesivamente más términos que nos están estableciendo diferenciación. Por ahora nos concentramos en homoiómata y aquí te lo coloqué por precisamente este término, homoi, ¿lo notas? Homoi, y aquí tenemos esta forma, homoi, homoioi, ¿sí? Aquí en este adjetivo, que es semejantes. Ya cuando uno empieza a notar de cerca el texto bíblico en griego, uno va percibiendo cosas que no se notan con la lectura en español. Aquí nada más dice así, en la traducción Reina Valera 60, el aspecto de las langostas, ¿sí? Pero en realidad es las semejanzas, ¿sí? El aspecto o las semejanzas de las langostas era semejante, ¿notas? Tiene que haber un grado diferencial que se entiende absolutamente por el término aspecto o semejanzas. Y también semejante a. Y también en este término cuando se dice como coronas, como caras humanas, como cabello de mujer, como de leones. ¿Sí? Esto lo puedes percibir mucho mejor aquí en Jos, en este adverbio, Jos, como. ¿Sí? Lo puedes notar. Entonces, vemos con claridad que sí, el énfasis es de grado diferencial. Hay que entender dónde se encuentra esa diferencia y cómo se aplica conforme al campo temático que se está ofreciendo, motivo por el cual se empleó el sustantivo semejante, ¿sí? En sus diferentes declinaciones o usos gramaticales, ¿sí? Siempre regido, por supuesto, por el contexto, que nos está indicando en todos ellos un grado de diferenciación que hay que saber localizar, captar, comprender. Ahora vamos a pasar a Hebreos 4:15, que resulta que también tiene el sustantivo en acusativo ahora, homoióteta, semejanza. Y vamos a anotarlo en Hebreos 4:15. Vamos al pasaje aquí en pantalla. Hebreos 4. Vamos al versículo 15, que dice lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según, mira, para quienes nada más le ponen el énfasis aquí, fue tentado en todo, dicen, todo es todo, claro que sí,
pero les invito a estudiar la realidad que han dejado fuera, que fue tentado en todo, regido dentro del campo de comprensión del término semejanza. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué término se está empleando aquí? Cuando dice semejanza en Hebreos 4:15 en griego, pues ni más ni menos que homoióteta, semejanza. Nos está haciendo alusión en sí mismo y por sí mismo el término a un grado diferencial que hay que saber entender con relación a la humanidad del Señor Jesucristo, al igual que los demás pasajes que hemos estudiado, uno a uno, de acuerdo a la lista como aparece precisamente anteriormente en lo que hemos revisado en los textos anteriores. Así que también se está indicando que hay que emplearse a fondo con la ayuda del Espíritu Santo, en oración, en ayuno de ser posible, para entender cuál es ese grado diferencial que se está indicando con el uso de este término en griego, semejanza. Cuando dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ni tú ni yo, nadie, ningún ser humano ha sido tentado en el grado como lo fue el Señor Jesucristo. Y esa es una de las varias situaciones diferenciales. Es uno de los factores de diferencia que nos marca el término semejanza. Precisamente, el Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Interesante situación. Entonces, eh, recuérdese que el don es superior a la transgresión de Adán. De allí que se emplea el término semejanza, como ya estudiamos en otro pasaje. Entonces, vemos que este texto nos está indicando precisamente una situación diferencial que hay que saber entender para no hacerle decir al pasaje lo que no dice, no yéndose a un extremo o a otro extremo. No hay extremos aquí en el pasaje. Hay una afirmación categórica que Cristo fue tentado. Esta es la declaración enfática. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y sí, en todo es en todo. Claro que sí. Sin embargo, no omitamos lo siguiente, ni le hagamos decir lo que no dice al texto, sino que ahora se aborda este énfasis diferencial, según nuestra semejanza, que no desvirtúa para nada al Señor Jesucristo como nuestro representante humano, ni en lo más mínimo. Pero el apóstol Pablo empleó el término semejanza con un propósito definido, gramático, temático, que hay que saber comprender de que existe factor diferencial que hay que comprender bíblicamente. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que podemos acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pablo no tuvo ningún problema cuando empleó el uso semejanza, indicando por la fuerza de significado de este término ese grado diferencial. Pablo lo detectó. Nosotros también debemos detectarlo para no hacerle decir al pasaje lo que no dice y omitir la realidad de que hubo en la humanidad de Cristo un grado diferencial, factor diferencial
que más adelante en el estudio de esta serie vamos a estar notando. Y ahora vamos a pasar también ahora a Hebreos 7, versículo 15, el último texto del estudio de esta oportunidad. Aquí tenemos homoióteta, este sustantivo también en acusativo, singular, femenino. Semejanza. ¿Qué nos está indicando aquí este texto? ¿Por qué usó Pablo este término? Semejanza. Nos está indicando que debemos detectar al estudiar cuidadosamente que hay un grado diferencial o una total igualdad. Bueno, vamos a ver de qué habla el texto. Vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 7. Es en el versículo 15. Dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Muy interesante. Aquí está hablando acerca del sacerdocio de Cristo. Dice aquí entonces que el sacerdocio de Cristo es a semejanza de Melquisedec. ¿Habrá factores diferenciales con relación al sacerdocio de Cristo en relación a Cristo y Melquisedec? ¿Habrá? Definitivamente. Sí hay factores diferenciales. Melquisedec no era Cristo, fue un ser humano que vivió y fue tanto rey como sacerdote. Sin embargo, Melquisedec murió y no se tiene un registro de sus antecesores o de su descendencia. En Cristo sí hay genealogía. Estoy intentando de ir viendo algunos, al menos algunos factores diferenciales que sí existen. Ahora, Melquisedec no tuvo un reino que permanecerá para siempre dentro de el empleo sacerdotal, en el sentido de que él esté permaneciendo en vida dentro de lo que es su ministración. Él murió. Sin embargo, en vida fue tanto rey como sacerdote. Ahora, notamos también que dentro de factores diferenciales, solamente el Señor Jesucristo, por virtud de su muerte, sepultura, resurrección, ascensión, su ministración como antitipo o como cumplimiento del tipo o modelo del sacerdocio en vida, sacerdocio y de su grado real de Melquisedec, Cristo como antitipo puede oficiar a favor de todo el mundo. Melquisedec no estaba oficiando a favor de todo el mundo, ni era el rey de todo el mundo. Pero Cristo está habilitado, llevando la secuencia de las etapas en la redención, que está llevando de acuerdo al plan de salvación, el Señor Jesucristo, si es un sacerdote y sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec,
que aboga por todos los seres humanos, incluyendo Melquisedec. En cambio, Cristo no ocupa que alguien medie por él, que alguien muera para que sea expiado el Señor Jesucristo, que alguien muera en lugar de Cristo. No, Cristo murió también por Melquisedec. Melquisedec sí pecó. Solamente el Señor Jesucristo se mantuvo en todo sentido sin mancha de pecado. En todo sentido. Es decir, hablando del contexto de transgresión, en este sentido. Ya será otro tema más adelante que vamos a también estudiar con relación al Señor Jesucristo. Pero podemos ver que hay con relación a Melquisedec como figura típica o de modelo o de ejemplo bíblico que en tipología se emplea, se usa el término semejanza y hay más factores diferenciales, pero por ahora podemos citar algunos de estos para poder ver que precisamente sí hay aspectos o situaciones diferenciales. Si hay ciertas diferencias entre Melquisedec y Cristo, debido a que se usa por eso el término semejanza, porque Melquisedec fue un tipo o modelo de Cristo en su ministración sacerdotal y sumo sacerdotal como rey sacerdote, como eran las características de Melquisedec. Así que pues queda muy claro lo que estamos notando aquí. Podemos ver el contexto un poquito atrás para que se pueda ver esto. Vamos a ver desde el 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Habla con relación aquí a la realidad tipológica de Cristo, que su sacerdocio sería conforme al orden de Melquisedec. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces se cambia el sacerdocio, o sea, se quita finalmente, ese es el sentido que tiene aquí en este estudio, en este texto de Hebreos, se quita, deja de funcionar, caduca el sacerdocio levítico, así que bueno, ahora el orden sacerdotal y sumo sacerdotal, de acuerdo al orden de Melquisedec, es el que ahora va a fungir en la realidad, en Cristo, anunciado esto tipológicamente por el caso de Melquisedec, que era rey sacerdote, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Dice ahora el versículo 13, y aquel de quien se dice esto, o sea, es Cristo, hablando en el cumplimiento tipológico, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, que era de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si, a semejanza de Melquisedec, es decir, hay que ver grados de diferenciación de alguna manera, anunciada así por el término semejanza, entre Melquisedec y Cristo. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia,
sino según el poder de una vida indestructible. Qué interesante el tema. Sigue diciendo más, pero entonces vemos, sin duda alguna, que cuando el apóstol Pablo empleó semejanza, aquí en Hebreos 7:27, también entendía que hay que ver en el contexto temático que hay diferencias que hay que poder comprender desde el área ahora temática de la tipología, ¿sí? Entonces, la tipología bíblica nos indica grados de diferenciación. Sí hay aspectos, hay situaciones eh, de igualdad, pero dentro del campo de significado de el término semejanza, ¿sí? Eso es lo entretenido del estudio de este término, precisamente, que hay que entender los rasgos diferenciales, no en todos los ángulos tipológicos. Ahora, en este caso, tenemos que ver una realidad absolutamente igual, sino lo que deba ser entendido desde la igualdad, eso ya se ve dentro de la propia realidad, pero como tipología vemos que sí hay grados de factores diferenciales, motivo por el cual, de una manera adecuada, Pablo empleó el término semejanza. Entonces, hemos concluido por ahora esta lista que hemos revisado juntos y que pues nos permite ver que cuando se habla del término semejanza o semejante, como hemos notado en los pasajes que ya estudiamos, de forma clara se está haciendo alusión a factor o factores temáticos diferenciales que hay que aplicarse para poder detectar, poder comprender cuáles son. Y entonces dentro de este campo de significado entendemos que la naturaleza humana de Cristo tiene, hablando acerca de su encarnación y cuando vivió en este mundo, en su naturaleza humana, en la encarnación, hay un grado diferencial o factores diferenciales. Hay diferencias que vamos a estar estudiando en esta serie. ¿Cuáles son esas diferencias desde esta apertura del texto bíblico por este sustantivo semejanza que hemos estudiado? Por eso el título de este segundo tema, por este trasfondo. Tema 2: humanidad de Cristo, semejante, no igual. Homoyomati, homoyomata, homoyoteta. Por eso está así el título. Y está explicado para que puedas ver paso a paso el porqué de haber titulado este segundo tema de esta forma. Entonces, seguiremos adelante para notar cómo la Biblia, cuando habla de igualdad absoluta, eh, temáticamente, como lo ofrece cada pasaje que vamos a estudiar, vamos a notar cuando es así. Pero en este caso, este término semejante, tenemos aquí en pantalla, semejante, no está haciendo alusión a ese grado que sí hace el siguiente término que vamos a estudiar en el tema venidero, en el número 3. Así que deseo que puedas ver con claridad cada uno de los puntos que estudiamos y puedas revisar
lo que has creído, si es que has pensado que semejante está indicando una igualdad absoluta, excluyendo factores diferenciales. Ese es el punto de este tema. Así que en la siguiente avanzaremos en el estudio de esta serie. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto entonces.